puesta en situación de lo que ocurrió ayer. ¿En qué lugar estamos parados en esta famosa negociación entre la Argentina y los fondos buitre, haciéndole esta aclaración? Al menos en Córdoba, el 60% de la gente, más del 60% de la gente, no tiene ni idea de lo que son los fondos buitre. Pero sí tenemos instalado que es una cosa importante donde se juega el futuro. ¿Por qué? Bueno, básicamente hace 15 años que la Argentina entró en default y tuvo distintas etapas para terminar de cerrar ese conflicto. Básicamente quedó un grupo de personas afuera de la solución y que ellos llevaron a la corte en Estados Unidos, hicieron un juicio, lo ganaron y durante mucho tiempo el gobierno anterior no solo no resolvió el problema, sino que lo agravó, porque el no resolverlo lo único que hizo fue agrandar la deuda. Hubo muchos actos, muchas denuncias, que si eran buitres, no eran buitres, que estaban queriendo hacer un arreglo que era malo para la Argentina, pero la realidad es que mientras corría el fallo y hacía que cada vez se debiera más plata. El presidente pidió, apenas asumimos, que esto lo teníamos que resolver, porque básicamente no resolverlo, primero que hacía que el problema fuera cada vez más grande, y segundo, hacía que nos alejara de la posibilidad de tener crédito en la Argentina. Crédito desde la persona para poder comprar una casa, hasta una empresa, una pyme para poder ampliar su fábrica, o los gobiernos provinciales o nacionales para poder hacer obras y financiar la infraestructura a largo plazo. Lo que teníamos de crédito mientras teníamos este conflicto era mucho más caro, más complicado y más difícil de acceder. Se llegó a un arreglo y ahora falta que el Congreso apruebe, digamos, derogando algunas leyes y dando el aval para que la Argentina termine de cerrar este conflicto y a partir de ahí poder lanzar un montón de cosas que van a beneficiar en la práctica a los argentinos. Así que en eso estamos en este momento. Marcos, buen día. Para el caso de que el gobierno argentino llegue a un acuerdo con los fondos buitres y con la solución que están esperando precisamente desde el gobierno de Mauricio Macri, ¿qué va a pasar con el posible reclamo de aquellos inversores externos que sí aceptaron el canje de la deuda en el año 2005 y 2010? Bueno, ellos ya lo aceptaron y se amoldaron a lo que fue el arreglo en ese momento. Esto es una situación particular porque es una situación que tienen un litigio y no vemos que esto abra los arreglos anteriores. Los arreglos anteriores ya fueron hechos y justamente por eso decimos que esto lo que nos permite es cerrar este capítulo de 15 años de default y el insertarnos en el sistema financiero internacional que nos permite generar crédito más barato para toda la Argentina. Marcos, buen día, ¿cómo le va? Lo escuché decir en las últimas horas que ustedes están convencidos de que en los próximos 6 meses, en realidad en la segunda etapa de este año, la inflación va a bajar considerablemente en la Argentina. ¿Puede explayarse un poco más al respecto? Sí, claramente. Bueno, parte de esta normalización económica que estamos haciendo de un país que tenía un déficit muy alto de 7 puntos, un déficit público, ¿no? El Estado gastaba más de lo que tenía. 10 años de una inflación que arriba de 20%, que acumuló 700% de inflación, 6 tipos de cambio que hubo que normalizar y un montón de otras situaciones, pocas reservas en el Banco Central, etcétera, que hacían una muy desordenada y compleja situación económica. Estamos empezando a ir en ese camino en normalización y uno de los primeros objetivos que el presidente le ha planteado en nuestro gabinete económico es poder ir bajando la inflación. La inflación existe centralmente por malas políticas económicas y por un error, a nuestro entender, que siempre lo dijimos, de concepción del gobierno anterior de creer que la inflación era algo valioso como herramienta de política económica. Nosotros creíamos que eso no era así, que es muy complicado porque primero que afecta sobre todo a los más débiles y segundo que corrompe todas las dinámicas y donde ahí entran los abusos que algún empresario puede hacer o la falta de transparencia, la especulación. Entonces, ese proceso calculamos que va a tomarnos este primer semestre, con un pico que sabíamos que fue muy alto en diciembre y enero, pero todas nuestras estimaciones y los de nuestro equipo plantean que el segundo semestre esto ya va a estar mucho más controlado, en una tendencia que tiene que ir hacia eliminar este problema de la inflación en la Argentina, que también es importante que los argentinos entendamos, hay solo 3 o 4 países en el mundo que tienen una inflación tan alta como la nuestra. Entonces el salirnos de este problema nos va a permitir generar un alivio muy grande y una previsibilidad más grande para todos los que viven en el país.
Ministro, precisamente el ex ministro de Economía ayer dijo que los acuerdos que está logrando el gobierno nacional con algunos otros sectores se deben a las apretadas, digamos, a las presiones que están ejerciendo sobre los gobernadores. ¿Cuál es la respuesta de eso, a eso? Creo que está proyectando lo que ellos hicieron durante mucho tiempo. Nosotros justamente lo que hemos hecho en todo este tiempo es dialogar, es trabajar en equipo, es buscar soluciones. Todos los gobernadores le pueden decir que, y creo que el caso de Córdoba es un caso emblemático, ¿no? Si ni siquiera los recibían al gobernador de Córdoba durante todo este tiempo, ya hemos tenido un gabinete nacional en Córdoba, hemos avanzado en muchísimas soluciones que estaban pendientes, básicamente por el capricho de una forma de hacer política que era solamente hablar con aquel que fuera incondicional del poder. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en el trabajo en equipo. Los gobernadores y los intendentes, que también el otro día recibimos, tuvo el intendente también Ramón Mestre en el almuerzo con todos los intendentes de capitales del país, con el presidente, por primera vez desde el retorno de democracia, por lo menos que existe ese espacio de diálogo. Todos son conscientes que hace falta poder encarar la capacidad de financiar obras en el mediano y largo plazo con los mecanismos tanto de mercado como de organismos multilaterales. Entonces, ahí hay un objetivo compartido y lo que tenemos que hacer en todo caso es sumar a esa discusión, la discusión de cómo lograr un federalismo fiscal más sano, que las provincias no tengan que depender tanto de la nación, que la nación no concentre tanto poder y no ejerza justamente esa dinámica de látigo y chequera que se usó durante mucho tiempo en este país. Entonces, creo que Kicillof se quede tranquilo que nosotros no somos como ellos. Ministro, la crítica también que apuntan básicamente algunos sectores del kirchnerismo es que este gobierno con las primeras medidas ha beneficiado a los sectores más poderosos, por caso el campo, las mineras, etcétera, etcétera, y ha desfavorecido a los sectores más populares, por caso la inflación, el aumento de la inflación y los despidos. Bueno, lo primero también cuando hablamos de qué economía recibimos y qué pasaba en la Argentina, hace por lo menos 4 años que no se generaba trabajo en la Argentina. Si no se genera trabajo, los más desfavorecidos son la clase obrera, los sectores populares que tienen que acceder al trabajo como una forma de poder progresar y poder desarrollar un proyecto de vida. Y claramente el gobierno anterior y particularmente la última gestión, estos últimos 4 años, han fracasado en su política económica, particularmente hacia los más débiles. Tenemos casi un 30% de pobres en la Argentina, según estimaciones no oficiales, porque las oficiales fueron destruidas para tratar de evitar tener la información adecuada. La inflación, como les decía, viene desde mucho tiempo atrás. La posibilidad de lograr superar la estructura de pobreza que tenemos en todos estos años es nuestro principal desafío. El presidente lo ha planteado, cuando plantea el pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos, está planteando una meta que justamente revierte lo que no se ha logrado en estos años de gobiernos anteriores. Somos conscientes que estamos en un momento complejo y que tiene hoy un montón de situaciones que tenemos que cuidar particularmente a los más débiles y lo hemos hecho generando un bono a fin de año para los que cobran la UH o los que cobran la jubilación mínima, poniendo las asignaciones familiares en más de 2,5 millones de chicos que o lo reciben por primera vez o van a haber recibido mucho más ingresos de lo que recibían antes, la posibilidad de encarar una discusión de mejora del PAMI, por ejemplo, y del ANSES en su forma de trabajar. Son todas prioridades que hacen por un lado, reactivar la economía para que se genere empleo y por otro lado, fortalecer una red de protección social que realmente llegue sin intermediarios, sin clientelismo, con transparencia, a cuidar a los más débiles. Ministro, a propósito de los sectores más desfavorecidos, uno de ellos son los jubilados que cobran la mínima nacional. Son miles, son cientos de miles de abuelos, de gente que está jubilada y que no cobran una cifra que creo que no llega a los 5.000 pesos. ¿Hay algún proyecto del gobierno nacional para retocar esa cifra? Está por debajo de la línea de la indigencia, por ejemplo. ¿Hay algún proyecto del gobierno nacional para tocar esa cifra más allá de los 2 ajustes que se hacen en marzo y en septiembre, ajustes que se hacen por ley? Mira, ahí hay un tema estructural que hay que trabajar. Claramente hay varias injusticias. También enmarcaría la injusticia del tema de los juicios pendientes, que también estamos trabajando para encontrarle una solución. Hay muchos temas que están pendientes para los jubilados. Lo del PAMI no es un tema menor. 300.000 juicios hay, ¿no?
Sí, hay muchos sin resolver y no ha habido una política de qué se va a hacer frente a eso y estamos trabajando en ese sentido. Pero también lo del PAMI, que es un tema no menor y donde hemos encontrado corrupción como en las peores épocas del PAMI y se está trabajando intensamente para que se pueda mejorar la prestación médica, se pueda trabajar. Y la recomposición de la jubilación también es un tema que hay que trabajar y todo esto igual enmarcado en esa dificultad grande que tenemos en el tema fiscal de un Estado que claramente tiene más deudas y más déficit que otra cosa. Pero lo importante es ir proyectando un camino hacia donde podamos ir mostrando una mejora diaria y un camino hacia una dirección más justa. Peña, siguiendo con las necesidades de la gente, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y el presidente Macri se reunió con las mujeres de su gobierno, por caso Malcorra, Bullrich, Vidal, y después trascendió de esa reunión que el gobierno nacional también se iba a proponer en este primer periodo trabajar para que la mujer tenga mayor participación y mayor protección, teniendo en cuenta la cantidad de femicidios y de violencia de género que tenemos en nuestro país. Concretamente, ¿cuáles son las acciones que va a llevar adelante el gobierno nacional en este tema? Bueno, sí, claramente la preocupación, el tema de violencia de género en particular, los femicidios, que vemos permanentemente nuevas noticias en ese sentido y nos preocupa mucho. Y ahí hay un compromiso muy fuerte que hemos asumido en la campaña con todo el colectivo que ha trabajado la agenda de temas de Ni Una Menos y que pasan desde la cuestión de los refugios hasta la atención telefónica, hasta la cuestión de la protección, digamos, ¿no? Y todo el fortalecimiento institucional que tiene que ver de protección y también de cambio cultural, de poner este tema sobre la mesa y de poder trabajar en cambiar la cultura, no solo de la violencia que tenemos que erradicar en este y en todos los temas, en la Argentina, trabajar para la paz, trabajar para la unidad, sino también la cuestión de la igualdad de oportunidades, ¿no? En el tema laboral, en el tema educativo, en el tema social. Entonces nuestro compromiso en lo concreto es seguir teniendo este tema como una prioridad e ir comunicando a lo largo del año las distintas acciones que nos pueden llevar a llevar esto hacia la realidad. Ministro, lo llevo nuevamente al plano político. Por ahí hace un poco de ruido Lilita Carrió con declaraciones un tanto explosivas. La última que se conoció es la vinculada a Angelici, el titular de Boca Juniors, diciendo que trabajaba por orden o con el consentimiento de Macri en operaciones ante la justicia. Esto, viniendo del propio espacio, ¿cómo lo sienten, cómo lo manejan, cómo se digiere? Nosotros tenemos una excelente relación con la doctora Carrió, con Ernesto Sanz también, como uno de los referentes del radicalismo, con todo el Partido Radical, y creemos en una cultura del diálogo abierto en eso. No tenemos un problema de que cada uno exprese su posición, cada uno exprese lo que piensan, y lo hagan en forma abierta. Acá no hay nada que ocultar, no hay nada que temer en ese sentido, al contrario, tenemos que ser un espacio abierto y democrático en todos los sentidos. Tanto lo que pasa es que la acusación es grave, Marcos. La acusación pero esa es una opinión, digamos, y está bien, es su opinión y la respetamos. Nosotros queremos un ministro de Justicia, el ministro de Justicia es el que trabaja en la relación con la justicia y todo lo demás corre por cuenta de quien los dice, digamos. Nosotros lo que queremos en esto, y aparte también es un tema muy importante y en donde coincidimos en Cambiemos centralmente, es la importancia del fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento de la independencia de la justicia y las capacidades de la justicia para poder trabajar de forma libre, independiente y sin presiones. Y ese es nuestro espíritu, y eso no hay nadie que vaya en contra de eso. Esa es nuestra forma de gobernar y nuestro compromiso hacia la sociedad. Hay un hecho de las últimas horas del famoso helicóptero del ministro de Transporte Dietrich. ¿Qué reflexión hace o cuál es la explicación que dan desde el gobierno? Bueno, pero él estaba volviendo de un acto oficial con el presidente y en el camino a llevar al presidente lo dejaron allí. Me parece que no es un tema para sobredimensionar. ¿No le parece que es importante que, digamos, hay un mal uso de elementos del Estado, digamos, para que lo lleven hasta su casa al ministro? ¿Es como cómodo el ministro? No, pero insisto, no es que lo llevaron a su casa, o sea, estaba volviendo el presidente de un acto oficial y en el camino lo dejó al ministro Dietrich. No me parece que sea una cuestión que vaya más allá de eso. Está bien. Ministro, por las marchas y contramarchas que ha tenido la información, al menos lo que se ha conocido acá en Córdoba, le vuelvo a preguntar, las escalas del impuesto a las ganancias, ¿se va a tratar este año en el Congreso o se va a tratar recién el año que viene?
Nuestra idea es que el Congreso trate este tema para este año, para que se pueda implementar a partir del 2017. Destrabado el tema de los holdout, ¿cómo o cuándo piensa usted que se va a sentir ese efecto? Digamos, bueno, nos sacamos de encima la mochila de la deuda o de este juicio. ¿Y cuándo lo vamos a sentir o cuándo lo vamos a ver reflejado aquí concretamente? ¿Cuándo estiman ustedes que se podrá ver ese resultado? Creo que ese resultado, en primer lugar, ya se empieza a ver en términos del interés de muchos inversores y muchos países de poder vincularse con la Argentina para generar inversiones y generar comercio, las dos cosas, y que se va viendo en distintos rubros, en distintos lugares del país. Creo que ese proceso se acelera a partir de abril, una vez que resolvemos este tema concretamente, ya a partir de ahí vamos a poder lanzar, primero desde el Estado, muchas cosas que están en carpeta, desde inversión pública, obras, licitaciones, cosas que hacen a la mejora concreta de la infraestructura en todos sus planos, donde hay enormes retrasos y déficit en eso, y por otro lado en el interés de las empresas y también de la posibilidad de generar sistemas más eficaces y mejores, por ejemplo, para la promoción de la vivienda o del crédito hipotecario o de lo que es las facilidades para poder acceder al crédito en general. Así que yo creo que a partir de abril, en este proceso que decimos para todos los temas, este primer semestre va a ser un primer semestre de mucho trabajo, muy arduo, donde vamos a tener que ir ordenando estas variables y donde centralmente se va a empezar a visualizar más fuerte a partir de mitad de año, en un proceso que esperamos que va a ir tomando velocidad claramente hacia final de año y al año que viene. Sí, Pinedo dice que estos van a ser los peores 6 meses de Macri y que después supuestamente vendrían los mejores, ¿es así? Bueno, es que son 6 meses de mucho ordenamiento, o sea, no tengo duda de que la Argentina va a estar cada vez mejor. Estamos convencidos de que la Argentina tiene una realidad mucho mejor de la que la estamos viviendo hoy. Para eso tenemos que tener un Estado que ayude a los argentinos a cambiar la Argentina, como decimos. Esto no es un tema de un día para el otro, es un día de estar cada día un poco mejor, pero estar convencidos de que las dificultades y los esfuerzos que tenemos que hacer en estos meses van a redundar en una Argentina en crecimiento, con menos inflación, con menos pobreza, con más trabajo, con más integración, con más paz, con menos conflicto permanente. Esto va a llevar un tiempo, no es de un día para el otro. Es importante ser conscientes que arrancamos de una situación compleja, pero que al mismo tiempo tenemos un horizonte muy positivo por delante. Bueno, ministro, le agradezco la gentileza de habernos atendido, habernos recibido y le pedimos disculpas si nos hemos sobrepasado un poco en el tiempo pactado. Le agradezco mucho la gentileza. Muchas gracias a ustedes y un saludo grande para Córdoba. Bueno, muy amable, muy gentil. Hasta luego. Bueno.